No. Así que vamos a partir la grabación. Bueno, primero que nada, darle las gracias por este espacio, por este tiempo de poder reunirnos acá en este avance del proyecto FONDEF. Dentro del equipo, nosotros tenemos al equipo de la PUCB, ¿cierto? Quienes están aquí con nosotros. Bueno, muchos de ustedes ya probablemente ya se han ido conociendo. Vamos a contar un poquito del equipo para retomar un poquito esto por si nos hemos olvidado algunas cosas. Pero también está el equipo de F y por eso queremos juntarnos con ustedes también, porque es súper importante ir mostrando el avance del proyecto, e ir viendo los pasos que vienen, ¿ya? Así que los pasos siguientes. Miren, les voy a compartir un poquito de mi presentación, que es como para dar inicio nomás a la discusión, pero también la idea es darle el pase también a los equipos de trabajo para que también les puedan ir mostrando al equipo F en qué vamos, en qué etapa vamos, ¿ya? Entonces, contarles, bueno, recordar que nuestro proyecto se llama Control de Flujos de Pasajeros para el Análisis del Nivel de Servicio en Estaciones de Metro. Y una de las cosas que les quiero mostrar hoy día es justamente recordar algunos resultados esperados. Entonces, uno de los resultados esperados que nosotros queremos hacer es este prototipo de medición del nivel de servicio a tiempo real en estaciones de metro. Esa es la idea, ¿ya? O sea, no olvidarnos un poco de eso. Y en ese sentido, tenemos una serie de actividades que hemos ido avanzando. Contarles que de las actividades que hemos ido avanzando, o sea, si ustedes ven primero la primera etapa, que hemos avanzado súper fuerte con el equipo de eléctrica ha sido todo el desarrollo y adaptación de los algoritmos para la detección de peatones. Ese ha sido el gran core, por decirlo así, del proyecto. Sin esos algoritmos y ese hardware o software, por decirlo de alguna forma, no podríamos avanzar. Entonces quería como recordarles de eso. La idea, seguimos con una actividad importante que era el prototipo. Queremos armar un dispositivo que esté todo unido. O sea, la idea es que todo se vaya almacenando en un mismo dispositivo que en una segunda etapa podamos instalar en estaciones de metro. Hemos desarrollado una metodología que de a poco ha ido como configurando no solamente la detección, sino que también el poder intervenir estaciones con algunos elementos de control de flujo. Hemos avanzado en la idea del laboratorio vivo para ir probando estos elementos. Necesitamos avanzar después en un manejo y control de los datos, recolección, información, puntos de interés que le vaya interesando a F también. Y también, obviamente, seguir con experimentos que vamos a ir avanzando después, obviamente, experimentos que van a ir desarrollándose en el tiempo, ya más tirado para la segunda etapa. Y por último, una interfaz de visualización de datos, cosa que también quede registro de esto. Esas son un poquito las actividades que tenemos que ir pensando en el proyecto. Y por último, obviamente, un modelo de masificación, donde ustedes digan, ¿sabéis que esto lo podemos ir aplicando a varias estaciones? Como que la gran mirada, ¿cierto?, de actividades que tenemos en cuenta. ¿Y qué es lo importante, creo yo? Recordar que hemos hecho algunos hitos ya, donde usted ahí, el equipo de F ha participado. Este fue el último visita que tuvimos internacional, donde estuvo el profesor Taku, y hicimos este workshop con F, naturalmente, con el equipo también de geotecnia de la universidad. Y después, como consecuencia de este workshop, salió también la posibilidad de hacer un convenio también, que creo que salió súper súper interesante ahí, para que F pudiera ver la posibilidad de intervenir estaciones del punto de vista de monitoreo de la infraestructura a nivel de balasto, por ejemplo. Entonces, la idea de ir conversando estas cosas a través de workshop fue un primer avance que creo que fue interesante y también se dio cuenta del avance de las detecciones también. Y también, bueno, el profesor Taku trajo al workshop algunos avances también desde el punto de vista del uso de Wi-Fi o de otras maneras para detectar peatones. Entonces, pero qué es lo un poco también que les voy a contar. Desde el punto de vista también de la experimentación, hay hartas cosas que hemos tratado de ir avanzando. Está un poquito la maqueta del vagón de metro que tenemos en el laboratorio. ¿Qué es lo que hemos estudiado hasta ahora? Distribución dentro del tren de pasajeros. Estamos en el estudio de el tema de los asientos, ¿cierto? El pasamano vertical. Entonces, el pasamano vertical
y también, bueno, la línea amarilla que está justo al borde del andén. Y también la configuración de andenes. Muestro esto también para ir entendiendo que el proyecto no solamente es tecnología, como para también despertar ahí el apoyo de F que nos puede ayudar a entender qué cosas de esto también a ustedes les interesaría llevar a las estaciones. Porque esto lo hemos probado obviamente a nivel experimento, con ciertas restricciones, pero siempre con un ambiente controlado. Pero claro, ¿qué pasaría si lo lleváramos a una situación real? Entonces, si pudiéramos estudiar el efecto de estos elementos para entender y de alguna manera medir este nivel de servicio. Entonces, hasta ahora hemos llevado este tipo de análisis y que un poco, bueno, ahí ustedes pueden ir viendo un poquito las diferentes vistas, por ejemplo, perdonen. Entonces, y las diferentes vistas que ustedes han ido viendo, esta es la vista desde el andén, por cierto, y obviamente ahí podemos cambiar el ancho de la línea amarilla, la textura de la línea amarilla. Hemos encontrado que a mayor ancho más se respeta, pero también es importante obviamente el material y otras cosas más, porque los podos también genera un poquito de incomodidad al pasar por sobre ellos. Entonces, hemos probado algunas cosas a nivel experimental, y en esa misma línea solo me quiero salir de aquí un poquito para mostrarle un pequeño video cortito para que ustedes de alguna manera vean y me entiendan un poquito a lo que nos referimos. Vamos a ver si se ve, ustedes me avisan, ¿cierto? Si se va viendo el video, pero esta es una configuración de andenes que deja a los pasajeros a los bordes de las puertas, a los costados, y de alguna manera deja bajar antes de subir, por ejemplo. Esta configuración de embudo, por ejemplo, hemos encontrado que es la forma más adecuada para tener una mejor subida y bajada y mejora los tiempos. O sea, si entramos de forma ordenada y salimos de forma ordenada, mejoramos los tiempos, que podría ser de alguna manera contrario a la hipótesis de decir, mientras más rápido, voy a tener un tiempo mejor. Y no necesariamente, porque mientras más rápido nos atoramos al final y colapsamos la subida y bajada. Entonces hemos hecho, si se fijan, pequeñas pruebas a nivel experimental, con estas flechas, con estas demarcaciones, pero de ahí la idea es pasar obviamente a una estación real. Ese es como el gran paso, ¿cierto? Y esa es un poquito la motivación también de estos pequeños videitos que les vamos mostrando. Y por último, para ir cerrando un poquito mi parte y darle el pase si quieren a los otros grupos, ¿cierto? Que la idea es que vayamos contando qué hemos hecho. Recordarle el equipo, hemos hecho un equipo bien interdisciplinar, aquí está todo el equipo, ustedes lo ven aquí presente en esta reunión. Si se fijan, estoy yo como director, está Álvaro Peña como director alterno, está Salvador Rivera, que probablemente en alguna interacción con ustedes ha estado. Salvador nos ha ayudado con todo el apoyo administrativo, y hay 3 coordinadores de área. Entonces hay todo un equipo que está ahí apoyando a Gonzalo por el tema eléctrico, que básicamente son las detecciones, los algoritmos, la programación de datos. Entonces ahí está, para que ustedes se vayan acordando, Gonzalo García, Sergio Velastín, Paulo principalmente, y detrás de ellos siempre hay un tesista o alguien que los va apoyando también del punto de vista de los datos. Está Vicente como a nivel de datos, a nivel de análisis de los datos, y esto es súper relevante, especial para María Alicia, que le interesaba mucho el tema de la velocidad de los peatones, dónde están ubicados, todos esos datos que recojamos de la detección nos van a ayudar mucho a nivel de pasajero. Entonces, por ejemplo, ahí está Lorena, Alejandra, estoy yo también, está Javier también, que nos ha ayudado un poquito con el tema de registro, y siempre hay tesistas y ayudantes de laboratorio. Y por último está Matías. Matías ha estado con todo el equipo de infraestructura. Y aquí es súper relevante porque me acuerdo también en alguna reunión con Miguel, Miguel Saavedra, ¿cierto?, del DF, que Miguel nos decía cómo poder monitorear la infraestructura también. O sea, no solamente los pasajeros, sino que el estado de la infraestructura, cómo poder identificar si el estado está adecuado o no está adecuado, o le falta alguna mantención, o incluso prevenir situaciones de catástrofe o alguna situación de alguna eventualidad de, no sé, alguna marejada o cosas así que naturalmente dañan la infraestructura. Y detrás de eso está Hernán, está Álvaro también, y obviamente también hay tesistas detrás. Entonces han ido interactuando con usted ahí, con Benjamín también, con F ahí. Entonces probablemente ahí le han ido pidiendo planos, videos y cosas así, ¿ya? Entonces ese es un poquito el equipo para que ustedes vean que hay harto detrás, ¿cierto? Que hemos ido estado trabajando. Y por último, solamente como dar pie a lo que me gustaría proponer en esta reunión para también cuidarnos el tiempo de todos, porque sé que
cada uno de nosotros está con mucha carga, con muchas cosas, pero me gustaría ir proponiendo si cada uno de los coordinadores, ahí Vicente, Matías, Gonzalo Faría o Gonzalo García también, que ha estado dentro del equipo de eléctrica, pudiera mostrar un pequeño avance, y más que un avance así tan detallado, sino que más bien también la potencialidad de lo que se puede llegar a utilizar. ¿Ya? Entonces eso es un poquito lo que me gustaría que fuéramos avanzando a nivel de infraestructura, de datos, ¿cierto? De la parte eléctrica. Y también, por cierto, ir contando con el apoyo de EFE para saber qué pasos podrían ser los siguientes. Nosotros hasta ahora tenemos el análisis de las detecciones, por ejemplo, a nivel de datos, los tenemos a nivel offline. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros le hemos pedido video a ustedes, a EFE, y hemos analizado esos videos. O sea, el análisis es posterior. Probablemente el segundo año, o sea, este que viene ahora, porque acuérdense que es un proyecto de 2 años, pero queremos también continuar con ustedes. Eso también sería interesante explorarlo. Em, entonces, en este segundo año, sería ojalá muy interesante llevarlo a un nivel online. O sea, armar este dispositivo, llevarlo a estaciones, probar diferentes configuraciones de este espacio de tren andén, incluso otros que ustedes también quisieran explorar, y ver si efectivamente la calibración que hicimos a nivel de experimento lo podemos llevar a nivel ya de estación real. Entonces ahí podemos ver cómo instalar el método en estaciones, qué se requiere ya específicamente, qué cosas de las que hemos probado en el experimento podríamos llegar a probar efectivamente en estaciones, las flechas, la línea amarilla, esto, lo otro, usar estos elementos de gestión de pasajeros y ver el efecto de a través de las cámaras. No solamente con videos, ¿cierto? Que los podemos analizar después, sino que con nuestros propios videos. Ahí también ver si es que es posible y qué tantos requisitos necesitamos. Y obviamente después propongo como una discusión y reflexión final de esta reunión de avance si es que sale alguna otra cosa. Así que esa era un poquito mi motivación para partir, si les parece bien, y contar con ustedes. No sé si ahí de repente, a ver, veamos si quién más está con nosotros, si también está ahí, por ejemplo, Matías. Matías, ¿estás disponible? Si quieres partir con infraestructura, yo te puedo Sí, presentar encantado. y vamos avanzando si quieres, ¿les parece? Me parece estupendo, súper. ¿Les parece que Eh, dejemos la reflexión al final? Yo sé que hay tal vez muchas cosas que decir, pero por un tema de tiempo, ¿les parece? Vamos avanzando y acuérdense ir anotando y lo comentamos todo al final. ¿Les parece? ¿Sí? Dedito Ok, para arriba. vale. Ya, súper, súper. Así que sigamos. Vamos contigo, Matías. Yo te comparto, como te digo, acá. Te voy Perfecto. ayudando con la presentación. Aquí estoy yo con tu presentación, Matías. Tú me vas avisando y voy por acá. Un segundito. ¿Ya? Ahí está. Ahí Ya, estoy. pues súper. ¿Ya? Ahí está. Muchas gracias. Súper. Gracias a Bueno, ti, saludos Matías. a todos. Muy buena tarde a todos. Espero que estén bien. Como bien decía Sebastián, bueno, nuestro grupo, nuestra coordinación en el área de infraestructura, hemos intentado darle un enfoque que vaya un poquito más allá a los alcances que hemos tenido originalmente. Principalmente focalizarlo en los aspectos del laboratorio vivo, tratar de tomar en este caso la estación, mirarla, de alguna manera la hemos desagregado y como valor agregado que lo que hemos querido hacer es implementar una metodología que ya llevamos bastante tiempo desarrollando dentro de nuestra escuela, que es un sistema de gestión en el cual apunta a indicadores de desempeño fundamentalmente y nos permite de alguna manera hacer un levantamiento de las condiciones reales que tiene la estructura y eso, por cierto, repercute mucho en cuál va a ser el comportamiento de los pasajeros. Entonces, vamos un poco con eso. Bueno, ya lo comentaba, Sebastián, el grupo que componemos de este trabajo y quiero destacar lo que está realizando Diego Pérez como tesista exclusivo, digamos, de esta área. Bien, ¿qué es lo que estamos hoy día en cuanto a avance? Estamos desarrollando y esperamos tenerlo de aquí a julio, por cierto, una propuesta de instrumentación estructural para la estación Francia. Esto implica que de alguna manera complementaria, compatible con toda la instrumentación o sensorización y eventualmente cámaras y otro que puedan ser necesarias para el laboratorio vivo de tema de flujo de pasajeros. Nosotros queremos darle una adicional que sería esta instrumentación estructural para también conocer las condiciones reales que tiene en este caso la estación.
¿Qué hemos avanzado hasta ahora en términos de objetivos específicos? Un marco teórico de propuesta, donde hemos revisado parte de los manuales que tiene EFE. También hemos indagado mucho lo que es la investigación internacional, que voy a referenciar ahora. Realizamos un diagnóstico a la estación, eso está prácticamente terminado y estamos ya en la fase de hacer el match entre lo que son los indicadores de desempeño de la estación con la propuesta de instrumentación. La que sigue, Sebastián. Bueno, metodológicamente es un poco lo que he planteado, ¿no? Es una revisión de antecedentes, un levantamiento de la información de la estación, una inspección de la zona de estudio y a partir de eso un desagregado, una identificación de elementos. Ahí ha sido muy interesante la compatibilidad de glosarios terminológicos que tiene F respecto a los que tenemos nosotros. Y bueno, la idea es la entrega a finales de julio. La que sigue. Vamos entonces con algunos aspectos de marco teórico. Obviamente, el marco teórico siempre va a estar en la relación del proyecto pasajero, pero insisto en el punto que hemos querido darle un adicional. ¿Qué quiere decir esto de que estamos dentro del marco, pero un adicional? Si bien vamos a analizar elementos estructurales, la última bajada siempre va a estar asociado a cómo es el fenómeno del pasajero o cuál es el confort del pasajero a propósito de que pasa por algún elemento estructural o bien algún elemento funcional. Lo voy a clarificar un poco más adelante para que lo puedan ver y valorar. La que sigue. Dentro del marco teórico, también hemos querido indagar con dos grupos de trabajo internacionales que han terminado unos trabajos de investigación a nivel europeo, como Comunidad Europea, que es el TEUCOS 1402, que habla sobre toma de decisión para estrategias del uso de instrumentación y monitoreo estructural. Hemos recopilado bastante de esa información para las propuestas que queremos hacer de sensores. Y por otro lado, el TEUCOS 1406, que es el Cost Action asociado a los indicadores de rendimiento. Este 1406 está trabajando en infraestructura vial. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tomamos de base aquello, todo lo que es infraestructura vial, y lo hemos reconvertido en función a los antecedentes que hemos podido recabar de EFE. Esto tiene una proyección grandísima porque estamos partiendo en lo que es Estación Francia, pero si seguimos en esta línea, podemos pasar a infraestructura de puentes, túneles y eventualmente otras tipologías de estaciones del mismo Merval o de EFE en general. En la que sigue, por favor. Y por cierto, también hemos recabado información normativa de materialidades, tanto materialidades en acero, madera, etcétera. Hemos tratado de que quede dentro de los marcos referenciales. Y sobre aquello, la metodología que nosotros estamos implementando es la que hemos desarrollado al interior de la escuela, en combinación con el Ministerio de Obras Públicas, que es el GRDR, que es la gestión de riesgo de desastres naturales, pero focalizado regional, que tiene 4 etapas principales y que nosotros para este proyecto lo estamos focalizando en las dos primeras. Fase 1, que es el análisis del nivel de daño de elementos. Fase 2, que es la identificación de patologías presentes, y esto incluye funcionalidad de equipamiento. Eso quiere decir no solamente el daño de una viga o de una columna, también de algún equipo, de algún tipo de cámara, algún tipo de sensor, también estaría incorporado. Y estamos analizando, y eso en principio para la segunda etapa que estamos pensando, determinar también cargas excepcionales. Y es un poco lo que comentaba Sebastián de incorporar el tema de cuáles son los riesgos de tsunami y eventualmente ahí uno podría hacer planes de evacuación, etcétera. Iría en una segunda línea, pero como estamos aplicando el método, creo que es fácil extrapolar los resultados. La que sigue, por favor. Entonces, qué hemos hecho? Tomamos el caso de estudio la Estación Francia y primeramente entonces establecimos los protocolos de inspección. Estos protocolos no solamente los hemos escrito, sino que también los hemos llevado a la práctica con inspección por etapa, es decir, realización de tomas de datos con registro fotográfico, realización de catastros de dichos registros fotográficos, fichas que ya tenemos previamente estipuladas y obviamente la evaluación de los indicadores de desempeño. Toda la idea es que esto pueda de alguna manera pasar, si así se estimase, a un protocolo ya más integrado con el mismo F. Luego, el plan piloto, y aquí el plan piloto lo que hemos hecho es, tomamos la estación,
y la desagregamos en tres grandes áreas de estudio. Un área que es propiamente tal el estudio, que incluye andenes, zona de durmientes, lo que es formalmente una estación. Luego analizamos lo que son la zona de incidencia, que son los accesos ferroviarios, en este caso a la estación, y la zona de mitigación, que es la zona de acceso de los pasajeros o de salida de los pasajeros. Y lo hemos tomado entonces como tres grandes áreas que interactúan entre sí. Y dentro de cada una de estas áreas hemos subdividido los elementos o estructuras como elementos funcionales, es decir, on-off, ¿sí? Son equipamientos fundamentalmente, elementos estructurales, es decir, tienen una capacidad resistente y de deformación, y elementos no estructurales, como son aquellos que, si bien tienen una componente de resistencia, tienen más bien una función informativa, como pueden ser señalética, luminaria, entre otras cosas. La que sigue. Ahí, bueno, obviamente la zona de ubicación que estamos estudiando, la que sigue, y algunas imágenes de las inspecciones que hemos realizado. A la fecha ya llevamos 6 inspecciones, hemos tratado de ir haciendo un capa sobre capa, desde generalidades de acceso hasta ya un análisis muchísimo más detallado, porque en las últimas estamos incluso buscando zonas de posicionamiento de sensores. La que sigue. Ahí están las tres ubicaciones que les planteaba, el área de estudio, zona de estudio, que es la estación formalmente, los dos de incidencia y el área de mitigación, en azul. Y luego la implementación de, vamos a decir, las fichas, ¿no? Que son fichas de inspección formalmente, las fichas de amenaza, que son las que estamos reservando para una segunda etapa, y todo esto está basado en catálogos de handbook que tenemos de patologías, digamos, y que estamos incluso mejorando gracias a este mismo proceso de estudio. La que sigue. Un poco de lo mismo que ya habíamos avanzado para no quitar más tiempo, es un poco eso, el relleno formal de cada una de estas fichas, y finalmente la adquisición de los datos en cada una de las fases. La que sigue. Sí. Y esto ha terminado, o al menos lo que llevamos ya para el cierre de aquí a julio, es el análisis de inspección. Ahí ustedes pueden ver un formato del catálogo de levantamiento de patología, donde hay 4 niveles, incluido podemos llegar hasta 5 niveles de inspección por patología o funcionalidad, y como se puede mostrar allí en verde, daños menores y daños mayores en color rojo. La que sigue. Para eso, entonces, de acuerdo a cada una de las zonas, hemos ido detectando ciertas patologías, entre las que hemos ya levantado esta fisuración, corrosión, fallas de alineación, grafitado, tratamientos protectores, perdido, pérdida de piezas, filtración, entre muchos otros, y los hemos incluso categorizado. ¿Mm? En la que sigue, por favor. Esto no se ve, pero la idea es simplemente para que ustedes vean el catálogo, cómo se está levantando de información, estructuras, elementos y finalmente cuál es la patología con su incidencia. ¿Por qué nos interesa esto? Fíjense que estas son las patologías de estudio andén dirección Limache, solamente allí, porque a partir de este estudio nosotros estamos viendo cuáles son aquellos elementos o componentes de elementos que puedan tener algún desperfecto o algún fallo y que puedan tener incidencia con el flujo de pasajeros. Por ejemplo, ya detectamos un nivel de fisuración en losa 1 del andén Limache, que es precisamente en la zona de acceso, y obviamente es un sector que va a ser interesante monitorear desde el punto de vista del flujo de pasajeros, pero también va a ser interesante para saber cuáles son los sistemas de carga que ahí están siendo aplicados. Una fisuración, un desprendimiento de lengüeta, una falla de señalética, por cierto, que no es solamente patología, sino que afecta a la percepción del pasajero, y eso es lo que estamos tratando de hacer el match ahora con los otros grupos de coordinación. La última creo que es la que sigue, o quedan un par más. Simplemente eso, para mostrar ahí un poco más de detalle cómo lo estamos levantando. No estamos recuperando, si bien estamos recuperando todas las patologías, no vamos a monitorearlas todas, sino que nos vamos a ir a un análisis de Pareto, donde vamos a trabajar con el 80% de mayor incidencia sobre lo que sería la funcionalidad de pasajeros en este estudio. Y la última imagen, sí, ahora sí es la última, lo prometo, la instrumentación. Entonces, con esto ya tenemos detectado cuáles son las zonas que queremos inspeccionar, tanto a nivel estructural como funcional,
conforme a nuestra metodología, y estamos pensando en una batería de sensores que van desde sensores para fisuración, galgas extensiométricas, algunos acelerómetros, tal vez algún sensor de corrosión, más evidentemente cámaras que están ya por la parte de adquisición de datos, digamos, de la parte de pasajeros, y trataremos de alguna manera también, y ahí es información que nos interesa mucho de EFE, conocer qué tipo de otros sensores u otras cámaras o equipamientos disponen que estén ya funcionando para que podamos hacer el cruce con el área estructural. Sebastián, eso era un poco lo que quería presentar por el área de estructura. Súper, no, Gracias. muchas gracias, Matías. Te pasaste, muy, muy interesante todo y le doy el pase si quieren a Gonzalo. No, no sé si va a presentar Gonzalo Farías o Gonzalo García ahí, pero contar un poquito ahí, Gonzalo, lo que se ha avanzado para Sí. después darle el pase a Vicente, que Vicente ahí va a tratar de mostrarnos un poquito qué datos podemos ir generando y cómo vamos a potencialmente relacionar esos datos para sacar conclusiones interesantes. Sé que ahí Sergio hizo un comentario por chat, pero lo vamos a dejar guardadito, Sergio, lo comentamos en un ratito, ¿ya? Súper. Dale Vale, nomás. voy a compartir entonces. Perfecto, gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Ustedes me avisan si se ven, ¿vale? Ahí se debería estar compartiendo. Por el momento, ¿no? Ahí sí, perfecto. ¿Así? Sí, súper. Ya, perfecto. Bueno, a ver, les comento también de forma rápida un poquito las cosas que hemos estado haciendo. Nosotros estamos interesados en todo lo que es el procesamiento de las imágenes o los videos capturados, ¿cierto?, con las cámaras que tiene el metro en cada una de las estaciones. Específicamente hemos trabajado con dos estaciones, con Estación Francia y con Estación Hospital. Y a partir de esas imágenes, nuestra intención ha sido apoyar, ¿cierto?, en la determinación de ciertos parámetros o variables de interés desde el punto de vista de transporte, ¿ya? Y hacerlo de forma, obviamente, automática, de tal manera que un algoritmo, ¿cierto?, pueda determinar esas variables, esos parámetros. Bueno, entonces voy a comentar un poquito las cosas que hemos hecho. Lo primero ha sido una calibración, es decir, porque nosotros tenemos la imagen desde la cámara, como la que estamos viendo acá a la izquierda, pero luego tenemos que traducir esas imágenes y objetos que nosotros veamos digamos, en esta imagen a su posición o ubicación, digamos, en el mundo real, ¿no? Entonces, para eso tuvimos que hacer una calibración primero, ¿ya? Esta calibración implicó, en nuestro caso, ir a las estaciones de metro que comentaba, por ejemplo, la estación Hospital, y realizar algunas mediciones, ¿de acuerdo? Se hicieron mediciones específicamente de algunos puntos, de tal manera de poder calibrar, por así decirlo, la imagen plana que obtenemos, ¿cierto?, desde los videos, y relacionarlo con el mundo real, digamos, las coordenadas del mundo real, ¿ya? Ese trabajo se realizó en un tiempo atrás en cada una de las estaciones y esperamos, ¿cierto? Nuestra hipótesis es que las cámaras no se modifiquen y por lo tanto seamos capaces de obtener esos valores de forma continua, ¿cierto? Y correcta en el tiempo. Hemos estado trabajando también en otras formas de hacer esa calibración a través, por ejemplo, de estos esquemas que en este caso Gonzalo García ha encontrado en la literatura, que son también más sencillos de poder permitirnos calibrar, pero que todavía no lo hemos probado efectivamente con las estaciones, ¿ya? De momento, en los dos casos nos ha implicado ir hasta las estaciones y hacer las mediciones, ¿ya? Una vez que tenemos las mediciones, lo que tenemos que hacer es determinar, ¿cierto?, las personas, a nosotros nos interesan, ¿cierto?, las personas que están ubicadas en las estaciones de metro, las que transitan en las estaciones de metro. Entonces voy a mostrar un video por aquí. No sé si se ve bien el video. ¿Me confirman, por favor? Sí, Se ve una imagen. Se ve una imagen, ya. Con la imagen. Entonces, ya. Entonces ahora voy a ejecutar el video. Fíjense que aquí lo que está haciendo el algoritmo es que está determinando, ¿cierto?, la aparición de las personas en las imágenes, ¿de acuerdo? Hay algunas que no las captura bien o las captura de forma errónea, pero hay otras que sí que las captura correctamente. Además aparece, si se fijan, una etiqueta, ¿cierto?, de la persona identificada. Y esa etiqueta se espera que se mantenga frame tras frame, de tal manera de que haga una especie de tracking o de identificación, ¿cierto?, durante todo el video de la misma persona y que por lo tanto identifique la ruta o la trayectoria que siguió la persona al interior del andén, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos observando, digamos,
en todos estos casos. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, podemos determinar, ¿cierto?, la posición de las personas o la distribución de las personas en el andén, por ejemplo, sus velocidades también de desplazamiento, las ubicaciones de ellas cuando se aproxima el tren, cuando el tren se aleja, ¿cierto? La densidad o la cantidad de personas por metro cuadrado, ¿cierto? Su distribución en el andén, etcétera, ¿vale? Entonces, esto fue lo primero que realizamos y en este caso como se observa, ¿cierto? Se está detectando de forma, yo diría, bastante fiable la mayoría de las personas que están distribuidas, ¿cierto? En el andén. ¿De acuerdo? Bueno, eso implicó entonces que tenemos esta información de las personas que están en el andén y además, como les digo, tenemos la posición real, o bueno, por lo menos la estimada, ¿cierto? De esa ubicación real que tendrían las personas en el andén. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos generar, como les decía, ¿cierto?, una historia por cada una de las personas que realizan al interior de las estaciones del metro y podemos, por lo tanto, hacer filtros, por ejemplo, respecto a las personas, ¿cierto?, cuando se incorporan a la estación, ¿cierto?, cuando están detenidas, cuando están esperando, por ejemplo, cuando accede el tren, cuando se va el tren, etcétera. Todos esos flujos los podemos tener solamente a partir de la aplicación de estos algoritmos y de las imágenes de las cámaras que nos proporciona el metro. ¿De acuerdo? Aquí tenemos más ejemplos que no me voy a tener, pero más o menos esa es la idea. Ahora, ¿qué parámetros hemos estado interesados en determinar? Aparte de la trayectoria y la historial, ¿cierto?, que tiene la persona dentro de las estaciones. Una de las cosas, por ejemplo, es la distancia entre las personas. ¿Ya? Nos pidieron evaluar calcular la distancia entre las personas que estamos determinando al interior del andén. Entonces podemos fácilmente, como sabemos la ubicación, ¿cierto? Y podemos proyectarla a través de esta calibración que se realizó al inicio de cuáles serían las coordenadas de cada una de las personas en el mundo real, en la estación de tren, podemos determinar la distancia real, ¿cierto?, que habría entre esas personas. ¿Ya? Eso por cada video que nosotros tenemos y procesamos, una vez que están identificadas las personas, como sabemos las posiciones, podemos determinar las distancias entre ellas. Entiendo que eso puede ser bastante interesante a la hora de determinar ciertas aglomeraciones, etc. ¿Ya? Otro parámetro que también estamos obteniendo actualmente es la velocidad de desplazamiento de las personas. ¿Ya? O sea, podemos saber, por ejemplo, personas que están detenidas, ¿cierto? Como personas, por ejemplo, que están sentadas, o personas que se están desplazando como esta persona de acá. ¿Ya? ¿A qué velocidad transcurre, ¿cierto?, esa persona en la estación, en este caso, hospital? ¿De acuerdo? Esa velocidad, más o menos, en este caso de esta persona es bastante constante, aunque tiene algunos, ¿cierto?, por ejemplo, pico aquí, o luego, ¿cierto?, se detiene. ¿Ya? Toda esa información la podemos capturar a partir de estos algoritmos. ¿Ya? Eso sería la velocidad. Y un tercer parámetro que estamos obteniendo es la densidad, es decir, cómo las personas se distribuyen, ¿cierto?, por unidad, ¿cierto?, de superficie al interior del andén. Entonces, aquí podemos, en este video, lamentablemente no se puede ejecutar, pero lo voy a cambiar acá, a ver si es que lo logro poder visualizar. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver cómo, no sé si se ve, se aprecia, cómo, ¿cierto?, las personas van moviéndose al interior del andén, porque hay una persona que se va desplazando. Aquí hay solamente dos personas en estos casos, ¿cierto? Aquí aparece otra persona, ¿de acuerdo? Que para nosotros, en este caso, ¿cierto?, son variables ya procesadas. En este caso es, como les digo, la densidad. Cada uno de los cuadraditos, estos pequeños que ven ahí, es un metro digamos, de dimensión, ¿ya? Por lado. Así que son esas tres variables, lo que es cierto, variables como la distancia entre los pasajeros, la velocidad, ¿cierto?, y las dimensiones. ¿Ya? Bueno, ¿qué otra cosa estábamos comentando? Sebastián ya un poquito lo adelantó. Nosotros estamos interesados actualmente se realiza todo esto de forma centralizada, ¿cierto?, en nuestro laboratorio, en lo que corresponde a nuestros servidores, y lo hacemos todo de forma offline, es decir, nosotros solicitamos los videos, nos los entregan, procesamos, ¿cierto?, con estos algoritmos, y luego obtenemos estas variables de interés, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería una segunda etapa interesante de aplicar? Es construir un prototipo, un dispositivo que nos permita hacer la medición in situ en cualquiera de las estaciones, sin la necesidad de acceder, digamos, a las cámaras o a las imágenes que nos proporciona el metro. ¿Ah? Esto con el fin de hacer una calibración
inicial, ¿cierto? Y poder ver efectivamente cuáles serían estas variables directamente in situ, sin, como digo, tener la necesidad de esperar los videos y por otro lado de procesar, digamos, offline todo eso algoritmos. Hay un acople por ahí, me parece. Y en eso estamos trabajando ahora. Estamos identificando, ¿cierto?, el hardware que es necesario para ello, que en este caso una Jetson Nano, que estamos viendo otras de la misma familia, pero otras versiones que nos permita hacer la ejecución de estos algoritmos y hacer el procesamiento embebido en un sistema que sea transportable y que lo podamos llevar a cada una de las estaciones que nos puedan interesar, ¿ya? Bueno, también comento otra de las cosas que hemos estado realizando, que son trabajos previos y que vemos que hay posibilidades de hacer un match con estos temas. Un trabajo previo que ha estado desarrollando una alumna doctora con la cual Sergio Velastín, profesor, que también nos está apoyando en el laboratorio, hemos estado avanzando, es la detección de pose de personas en imágenes de video, ¿de acuerdo? Es decir, cómo a partir de la información que nos entrega una imagen podemos estimar qué está realizando la persona a partir, ¿cierto?, de la información que estos algoritmos nos pueden proporcionar. ¿Qué tipos de información nos entregan? Básicamente los algoritmos nos entregan la posición, ¿cierto?, de lo que se denomina un esqueleto, lo que sería unos puntos clave que son las articulaciones del cuerpo, es decir, los algoritmos procesan la imagen de las personas, ¿cierto? Capturan lo que serían los puntos clave o las articulaciones, y a partir de esa información nosotros somos capaces de pronosticar distintos tipos de actividades que realizan las personas en los videos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, una grabación que realizamos en la estación Metro de Recreo. Esta es una imagen de celular, que podría, por ejemplo, ser la que podría obtener o capturar nuestro prototipo que pensamos desarrollar, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí se observa y se puede fácilmente uno chequear, ¿cierto?, de que se está obteniendo estos puntos clave, y con esa información, como digo, podemos determinar para cada una de las personas la acción que está realizando. ¿De acuerdo? Podemos saber si es que está caminando, si es que está detenida, si es que, por ejemplo, hay alguien que está realizando alguna actividad que no, obviamente en el metro pudiese ser un problema de seguridad, etc. ¿De acuerdo? Eso estamos pensando, y de hecho ya hemos avanzado algunos trabajos de conectarlo, digamos, con las cosas que estamos realizando, lo cual podría ser un potencial, ¿cierto?, súper importante para un trabajo futuro, como comentaba Sebastián, ¿ya? Otros temas también que estamos viendo, en el cual Nicolás Lastra, un alumno de pregrado, nos ha estado apoyando, es la detección, ¿cierto?, de los trenes en los andenes, ¿ya? Es decir, cuando ingresa un tren, tenemos también la aplicación de estos algoritmos, nos permite determinar, ¿cierto?, cuándo el tren está en la estación, ¿ya? Y por lo tanto, podríamos, si se fijan, ahí se está etiquetando, ¿cierto?, la llegada del tren, y por lo tanto saber, ¿cierto?, cuándo el tren accede a la estación, y por lo tanto tener un momento diferente, ¿cierto?, para calcular las variables que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, la ubicación de las personas, cómo se transitan o se mueven, ¿cierto?, cuando el tren está detenido, etc. ¿Ya? También es un avance que ya llevamos bastante tiempo trabajando, y creo que pronto iremos a tener ya resultados bastante interesantes para agregarle, ¿cierto?, al equipo de datos del proyecto. Por último, estamos con otro alumno trabajando, con Osmar, un alumno también de pregrado, que nos está apoyando en lo que sería la identificación de personas con problemas de movilidad, ¿ya?, con movilidad reducida, ¿ya? Esto es un ejemplo. Esto no es nuestro laboratorio, sino que es un ejemplo, una base de datos que nos descargamos, en donde efectivamente realizaban este tipo de detecciones, ¿ya? Personas que andaban con muleta, con silla de rueda, o que andaban con estos carritos, ¿cierto?, para moverse. Entonces, nuestra idea es utilizar justamente videos de las estaciones de Francia y de hospital para determinar o detectar personas que pueden tener o estar en este tipo de condiciones, ¿cierto?, de movilidad reducida, y poderlas detectar. Ya, este trabajo está publicado, y lo que hizo este estudiante de pregrado fue replicarlo y poderlo ejecutar todos los algoritmos, y nuestra idea ahora es, como les digo, aplicarlo a videos que nos puedan proporcionar ustedes de las estaciones de Francia y hospital. Nosotros tenemos que visionar esos videos, ver si efectivamente hay personas, ¿cierto?, y a ver si es que estos algoritmos funcionan para detectar correctamente a esas personas.
Creo que no se me quedó nada, así que con eso termino, Sebastián. Muchas gracias, Gonzalo. Súper interesante y alineado también justamente con lo que hemos ido conversando. De hecho, me di cuenta muy interesantes y concuerda muy bien el tema de haber elegido Francia y hospital justamente por personas con movilidad reducida que frecuentan ese tipo de estaciones también. Así que probablemente van a salir hartos casos ahí. Si quieres, le damos el último pase Oye, a... perdón, dale, Gonzalo. no, que se me olvidaba un punto que quizás es interesante también, era que, por ejemplo, y que tú nos pediste, ¿cierto? Era detectar personas al interior de los, digamos, de las vías del tren. También eso es factible, ¿cierto? Por temas de seguridad, yo creo que puede ser muy interesante. Eso, Súper, súper. Claro, cuando no está el tren detectado, entonces al final ese momento lo podemos capturar pensando que ese instante también es interesante. Súper. Muchas gracias, Gonzalo. Y le damos el último pase a Vicente, así que nos puede ahí comentar un poquito de cómo analizar todos estos datos, porque como se dan cuenta hay muchos datos y yo creo que ahí es súper relevante este uso de software o de alguna herramienta que permita identificar de qué manera mejor podemos estudiar estos datos y relacionar. Ya, hola, bueno, ah, Sebastián, ¿te cortaste el...? No, Sí, ahí mira, sí, perfecto. ahí sí, ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. ahí Ok, sí. ahí sí. Ya, entonces, o sea, creo que voy a hacer un poquito más corto, incluso para no alargar más esta reunión y dar espacio para que todos puedan comentar. Quería hablar un poco del análisis de datos. Pero, ¿y cuál es el objetivo del análisis de datos? Como ustedes se fijan, se generan muchas informaciones a partir de la identificación del movimiento de personas, del andén, identificación de equipamientos, y el rol de esta línea de análisis de datos es entender cómo ciertas características de las personas, de comportamiento y características del andén influyen en el nivel de servicio del, de la movilidad, ¿ya? Tanto de las subidas, bajadas, ingresos al andén, salidas del andén. Entonces, les gustaría compartir un breve ejemplo, ¿ya? Que esto es algo bastante inicial que estamos desarrollando, ¿ya? Aquí de análisis, ¿ya? De los datos, ¿ya? Ok, entonces, si ustedes se fijan, estas tablas es una forma que encontramos para organizar los resultados que se generan de la inteligencia artificial, de, de estos modelos que hacen Gonzalo, ahí el grupo de Gonzalo. Entonces, si ustedes se fijan, acá están las personas, cada momento, ¿ya? Están la altitud, ¿ya? Y esto es interesante porque esto es como la altura promedio de la persona, ¿ya? Y identificado a partir de del proceso de inteligencia artificial. Por ejemplo, se supone que se podría identificar a alguien como un niño, un adulto, un joven, más o menos por estos elementos. La dispersión, al final, esto es como la desviación estándar del promedio de la distancia entre las personas, ¿ya? O sea, cuanto mayor el valor, o sea, más distantes están dentro del andén las personas, una de las, en cada momento, ¿ya? Y bueno, tenemos la velocidad X, ya que esto es la velocidad en la dirección a la línea hacia la pared, ¿ya? Esto es para que entienda. Y la velocidad Y es la velocidad que uno tiene a lo largo del andén, ¿ok? Esta velocidad real, que es un módulo de la velocidad, ¿ya? La posición. Y si alguien, por ejemplo, está en la área amarilla, ya, por ejemplo, la persona uno, la persona, por ejemplo, 3 en el momento 2 estaba en el área amarilla. Eso dice, ¿ya? Y la cantidad de personas en el área amarilla en este momento. Bueno, y la idea es realizar datos de panel,
a través, realizando cross-section de información. ¿Qué significa eso? Combinamos personas con momentos y realizamos regresiones en una gran cantidad de datos para entender qué factores influyen en lo que queremos explicar. Por ejemplo, voy a mostrar acá, solo a modo de ejemplo, un pequeño ejercicio que hicimos, que es bastante interesante, que demuestra la, la influencia de la altura de la persona, la cantidad de personas en el momento, la dispersión, en la velocidad que tiene la persona en, a lo largo del andén, la velocidad ya a lo largo. Entonces, lo que se puede notar acá en esta regresión, o sea, hay buenos valores de probabilidades, de test de estadísticas T, ¿ya? Un R cuadrado, o sea, no es espectacular, pero no es fácil también conseguir un R cuadrado grande y entonces aceptable, por decir así. Entonces, acá lo que podemos inferir es que una persona más alta normalmente va más lento en la distancia horizontal. Y esto es interesante porque de repente se supone que la persona tiene mayor visibilidad y que la persona tiene mayor cuidado. O sea, y dice que alguien que es más bajo de repente se siente más angustiado en el entorno y tiene menor visibilidad y quiere salir luego de esta situación. Entonces, posiblemente, sí, estos son interpretaciones, ¿ya? El otro es que cuanto más personas en el momento, menor es la velocidad en la dirección a lo largo del andén, ¿ok? Bueno, y si hay mayor dispersión, hay mayor velocidad a lo largo del andén. Bueno, y para que ustedes vean otra cosa muy interesante, ¿ya? Si hacemos con relación a la velocidad en el nivel horizontal del andén, ¿ya? Y desde el ferrocarril hasta la línea hacia la pared, lo que se nota que alguien, cuanto más alto, se mueve más rápido a los lados, ¿entiendes? Cuanto más personas hay en el andén, la persona se mueve más así, porque está buscando una salida, obviamente, ¿ya? Se mueve más dirección a los lados, ¿ya? Y cuanto mayor es la dispersión, ¿ya? Menor es la velocidad a los lados, obviamente, porque cuanto mayor la dispersión, es más fácil seguir adelante, ¿ya? Entonces, estos son análisis iniciales que estamos realizando. O sea, además se tiene la idea de incluir en este modelo elementos del andén. O sea, si en cierto momento para cierta persona, si está cercano a un basurero, si está cercano a una banca. O sea, cómo estos elementos del andén, además del comportamiento, como elementos de diseño, señalética, ¿ya? De tamaño, ¿eh? Puede influir en, en un mejor nivel de servicio. Imagínense que se genera esta cantidad de datos y que un tomador de decisión dentro de la gestión del metro pueda de tanto y tanto tiempo estar realizando estos modelos para visualizar qué elementos están influyendo en ciertos momentos en el nivel de servicio para tomar mejores decisiones. Se sabe que de repente se toma estrategias en el metro como, o sea, asegurar que las personas no ingresen a la estación porque está muy lleno, ya entonces se quedan afuera en el torniquete y después se permite el ingreso. Cuando se es vacía, de repente se instala elementos físicos para controlar vamos a decir, direccionamientos de las personas que ingresan y salen, o sea, en la suposición que esto va a generar mejor nivel de servicio, pero con la combinación de los datos, idealización y aplicación de modelos periódicos, se puede inferir si efectivamente la toma de decisión es buena y que el resultado es positivo, ¿ya? Entonces, eso quería presentar un poco y más bien de hablar, o sea, lo que estoy buscando es cómo juntamos la información y transformamos eso en una herramienta para tomar mejores decisiones en la gestión del sistema de metro. Eso es, ¿ya? Muchas gracias, Gracias. Vicente. Súper interesante también. Bueno,
Dejo abierto la palabra si alguien quisiera comentar algo. Yo sé que ahí Sergio había hecho una pregunta al chat. Ahí me imagino que esa pregunta es para Matías también. Em, no sé si Matías puedes ahí visualizar la pregunta, tal vez la estoy... Sí, la estoy viendo aquí y Eso. lo que nos preguntaba Sergio es que el GRDR se focaliza más que nada en riesgo Mm, y pregunta si hay otros estudios paralelos que focalicen en cuán atractiva o no es la estación para los pasajeros, porque si influye en sus elecciones de modo de transporte. Esa es claro. la pregunta. Voy a ahondar un poco y si quieres después, Sebastián, complementas, ¿no? Ujú, Efectivamente, el GRDR es una metodología que está principalmente focalizada en el tema de riesgo, pero tiene dos componentes. Tiene una componente que está asociada al tema de las amenazas, que es lo que mencionaba que nos gustaría a lo mejor trabajarla en una segunda etapa y que no nos hemos dedicado mucho a ello todavía, pero tiene una primera parte que está focalizado en lo que es la condición y el mantenimiento, ¿no?, de la estructura, de las estructuras en general, ¿no? Y esas tienen dos componentes, que son los elementos estructurales, que tienen una focalización en lo que es el daño de la estructura, y tiene una segunda parte que es la de funcionalidad, o sea, recoge parte de información del uso. Entiendo yo que, bueno, efectivamente la pregunta es muy pertinente. Yo creo que el desafío que ahora nosotros tenemos como grupo, Sebastián, es esta información que hemos levantado para conocer cuál es el escenario en el cual se van a movilizar los pasajeros. Ahora vendría esta segunda parte de tomar estos datos de información y combinarlos, como lo estaba comentando también Vicente, en una metodología integrada. No sé, Sebastián, si sí, complementa. estoy totalmente de acuerdo y gracias también Matías y Sergio por la pregunta y ahí el comentario, porque básicamente la forma de acceder a la estación, comúnmente, claro, siempre la tomamos como en base al tiempo y en base al menor costo, siempre menor costo, menor tiempo, y poco nos hemos abierto a otras variables, como por ejemplo el estado de la infraestructura, la accesibilidad, por ejemplo. Entonces, si incorporamos estas otras dimensiones, potencialmente podríamos incorporarlo en la elección de modo, por ejemplo, incluso, y empezar a estudiar cuál es el efecto de una mejor infraestructura, por ejemplo, en la elección de modo. Y efectivamente podríamos identificar que las personas incluso prefieren acceder a tal o cual estación porque se sienten más seguros, por ejemplo, a un concepto de seguridad que principalmente se da por más iluminación, más infraestructura de calidad, no sé, mejor accesibilidad, entonces, y por cierto, menos aglomeración, porque también hay un componente de que la aglomeración genera cierta inseguridad un poco. Pero yo creo que por ahí apunta un poco también a monitorear las estaciones, no solo de la perspectiva del pasajero, sino que también de la infraestructura y desde esa mirada también su funcionalidad. Así que, Sebastián, muy bien, sí. solamente para complementar, dentro de lo que estamos haciendo en GRDR, focalizado para este proyecto, estamos precisamente tomando esos aspectos. El tema, por ejemplo, de la losa de andén, el tema de la vibración, estamos viendo, nos interesa, por ejemplo, el tema del confort por vibración. Hay ciertos parámetros de vibración que pudiesen alterar, y el otro, al menos de los dos que tenemos hoy día detectados, es el tema de humedad y exposición a lluvia, que están en los recintos de refugio, están tomados de datos de patologías, pero van a ser finalmente insumos para el tema de funcionalidad o de flujo. Sí, yo solamente como tal vez precisar que por si quedó alguna duda, la idea es tomar diferentes elementos de una estación y estudiar su funcionalidad. Porque muchas veces, por ejemplo, ya tomando el caso de la lluvia, el refugio muchas veces no cumple su funcionalidad, porque efectivamente la lluvia viene de lado, viene muy fuerte, y por tanto nosotros podríamos medir cuánto efectivamente el refugio está protegiendo y poner porcentaje, no sé, mire, hay un porcentaje de funcionalidad de tanto, por ejemplo, y ahí entonces empezar a jugar con estos indicadores, y efectivamente, como dice Matías, algunas cosas van a tener su componente de funcionalidad directamente asociado al nivel de servicio del usuario, y otras van a tener su componente, por ejemplo, de infraestructura desde el punto de vista de su monitoreo, no sé, por ejemplo, de formaciones, vibraciones, porque naturalmente, por ejemplo, cuando tenemos estaciones que están en altura, ¿cierto? Como por ejemplo portales, recreo,
donde el tren pasa, ¿cierto? Hay cierta vibración en la altura, ¿cierto? En la parte de las boleterías arriba. Y cómo ese puente puede ir afectando su materialidad con su durabilidad, como un tema también de deterioro en el tiempo por las vibraciones y deformaciones potenciales. Y si a eso le agregamos la componente, como dice Matías, de temas de, no sé, por ejemplo, tsunami, marejada, o sea, ahí, no, ahí viene todo un tema de, claro, de carga externa que potencialmente también puede afectar mucho más la infraestructura. Pero por ahí va apuntando ese componente. Sí. Así que súper, sí. No sé si alguien más quisiera. Hoy, hola, ¿qué tal? Gusto saludarles. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar el trabajo que se estaba realizando. Fue bastante interesante tener este paneo general de los distintos líneas de trabajo que se han generado en cada uno de los aspectos. Y efectivamente hay como varios temas que uno puede ir como profundizando y de cierta manera buscar ahí una línea como a partir de esta data, de esta información, de estos análisis, y poder generando algunos mejoramientos, ya sea en el ámbito de la infraestructura o en el ámbito de la gestión. Ya, el otro día también conversábamos, por ejemplo, el tema de la infraestructura, qué tan bien está preparada la infraestructura, por ejemplo, para resistir algún aspecto complejo como una inundación, por ejemplo. Ya que el tema de la materialidad, cómo después cómo se recupera, si efectivamente estos temas, pues tenemos planes de contingencia por el tema de evacuación de pasajeros, pero después cómo rehabilitamos la infraestructura, por ejemplo, eso también puede ser un aspecto re interesante que se pueda como avanzar en el ámbito, entre comillas, como un poquito más duro. Y del punto de vista del... Ah, y también de la infraestructura, también, del tema de infraestructura que comentaba Matías, rescata un poco eh, el dato que nos puede servir para orientar las labores de mantenimiento, eh, pero aplicados principalmente a la funcionalidad. Ya, más que así como sellar una grieta por sellar una grieta o cambiar la losa porque está requebrajeada, qué sé yo, sino que también por temas de funcionalidad, yo creo que también eso puede ser un aporte interesante, sobre todo pensando que, por ejemplo, ahora debieran venir unos contratos importantes de mantenimiento y de conservación de estaciones, ¿ya? Quizás eso nos podría incluso ayudar como para orientar de mejor manera los esfuerzos en mantenimiento mayor. El mismo tema de las techumbres que recién comentaba Sebastián, son cosas re interesantes que podríamos tratar quizás de hacer un match entre eso y los temas de mantenimiento que van a venir prontamente y cómo quizás orientar los esfuerzos o aprovechar de hacer algún piloto o algo que nos permita poder engrosar un poco los desarrollos y las conclusiones. Y del otro tema, de los temas ahí de inteligencia artificial y de movimiento, también rescato varias cosas. Eh, Hay un tema que incluso también nos podría ayudar, por ejemplo, el tema de la detección de caída en escaleras de las personas. ¿Ya? Quizás sería interesante, no sé si ya lo han estudiado o no, pero por ejemplo, ver por qué la gente se cae en las escaleras. Venía con muchos bolsos, venía con el celular. Bueno, nos pasa acá en los edificios, en todas partes nos pasa, pero sobre todo había mucha aglomeración de gente, justo llegó el tren. eh, no sé, hay varios elementos que se pueden quizás incorporar un poco en el análisis y ver también cómo enfrentar, por ejemplo, ese aspecto que nos sucede eh, cada cierto tiempo, el tema de las caídas en escalera. ¿Ya? Lo otro también, por ejemplo, el tema, otra utilidad que le estaba viendo posible, es que si les pasamos un video con la grabación de los torniquetes, ustedes con la inteligencia artificial nos podrían medir cuánta gente saltó o pasó bajo el torniquete, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces, por Sí, sí, ejemplo, eso, sí, sí. O sea, eso a primera, digamos, vista uno podría entender de que sí sería capaz, digamos. Hay que mm, entrenarlo, obviamente, hay que ponerlo a funcionar, pero Sergio también puede comentar, pero yo creo que sí.
Por ejemplo, eso también podría ser porque, ¿cómo lo hemos hecho manualmente? Pues entonces, con una persona mirando la cámara, y si tú tienes una persona mirando en físico, también como que entre comillas, como que la medición no es real, porque lo van a estar mirando. Eh, Quizás también eso también puede ser un punto interesante, del punto de vista de... Ahora, evidentemente, hay cosas que queremos hacer para el tema de los saltos entre los torniquetes, qué sé yo, de incorporación de elementos que inhiban eso, pero por ejemplo, podría ser un punto importante para ayudarnos. Y lo que también vi al principio de Sebastián es este tema del redireccionamiento de los flujos para entrar y subir. Hay varios elementos que nos pueden ir ayudando, así que eh, yo creo que hay harto material con el que se puede trabajar y seguir profundizando y ver cómo ir avanzando. Eso me da la sensación, o sea, me imagino al resto del equipo acá de F también. Sí, hola, hablo yo. Sí, yo también darle las gracias y han avanzado harto en realidad, así que súper bien. Sobre las evaluaciones de pasajeros que están viendo, siempre es súper importante, o sea, porque es un momento crítico la subida y la bajada del tren. Y deberíamos tratar de hacer como un piloto, porque lamentablemente los trenes, las puertas están súper distantes un tipo de tren del otro. Entonces, cuando uno demarca, si llega un tren, es nada que ver al otro tren. Entonces, habría que ver cómo hacer dos marcas, no sé, que la gente no se confunda según el tren que llega, no sé cómo uno lo podría hacer. Porque cuando son el mismo tren, uno demarca y la gente como que lo empieza a aprender. Pero cuando son trenes que la puerta está bastante distante de un tren que el otro, es como diferente, difícil. Entonces podríamos hacer ahí algún piloto en alguna estación para ver cómo podría funcionar, no lo sé. Porque eso sí, en general cuando uno lo empieza a demarcar, la gente se empieza a acostumbrar a ponerse hacia los costados y para que la gente empiece a bajar primero. Y sobre de los flujos los andenes, porque también creo que es interesante ver eso de las evasiones y todo, que hablamos una vez también, que sería súper bueno eso de algún momento llegar a entender en qué momento yo debiera hacer la contención. O sea, que me llegue como una alerta, oye, está en cierto nivel ya llegaron tanto cantidad de pasajeros o de personas, o estamos con tal nivel de metros cuadrados en el andén, para que yo ya empiece a hacer contenciones en el torniquete, por ejemplo. Que eso también es algo importante. Entonces, a lo mejor, no sé si es online o ya podríamos pasarle algunos videos de horas punta a punta, de las estaciones más cargadas, por ejemplo, y analizar cómo estamos hoy, que ya estamos bien cargados en algunas estaciones, y ver cómo ya estamos en los metros cuadrados de los andenes, por ejemplo. Y eso a lo mejor también es como interesante. Entre otras cosas, pues se me ocurren miles, la verdad, pero así estoy pensando como en las más críticas. Súper, súper. Estoy totalmente de acuerdo, María Elisa. Estoy tomando nota de algunas cosas también. Así que lo registro también de todas maneras y también registré lo de Miguel. Si quiere, Sergio, adelante y de ahí César, si quiere ir comentando también. Ya, ok, gracias. No sé si todo el mundo me conoce, pero soy Sergio. Trabajo desde Londres, en Inglaterra, y trabajo más que nada en la parte de inteligencia artificial, o sea, en análisis de imágenes, pero sí he trabajado muchos años también en temas de transporte, con el metro de Londres, el metro de Roma, así que he tenido ocasión, afortunadamente, de entender un poco cuál es la problemática del sistema. De hecho, estoy empezando a decir que, a pesar de que no tengo que decir que trabajo en inteligencia artificial, pues todo el mundo súper asustado. ¿Sí? Eh, pero va a terminar con la raza humana y todo el mundo. Bueno, en todo caso, lo que quería es decir un par de cosas. Una que, uno me llamó la atención lo que decía, que no sé quién fue eso, Miguel, sobre por qué se producen las caídas. Es es súper ambicioso. ¿Ok? Entonces, lo que sí se podría hacer es partir con decir, es posible detectar que ha habido una caída, de manera que yo pueda entonces usar la inteligencia humana y no la artificial para que haga un análisis de por
por qué se produjo esa caída. Porque detectar que una persona llevaba demasiadas bolsas o cojeaba un poco, etcétera, etcétera, es súper complicado. ¿Por qué es complicado? Porque todos estos sistemas de inteligencia artificial, de que la gente habla, a veces es difícil entender de que para que los sistemas artificiales puedan tomar una decisión en forma robusta, o sea, que no se equivoquen demasiado, tienen que haber consumido una gran cantidad de datos, pero enorme. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para darle una idea, si yo quiero desarrollar un sistema que sea capaz de decirme si una persona se ha caído en una escalera mecánica, por ejemplo, yo probablemente necesite más o menos como 3.000 ejemplos de caídas antes de que la probabilidad de precisión de ese sistema llegue a más del 90%, por lo que yo quiero. ¿Sí? Así que, por favor, hay que tener también eso en cuenta. Cuando nosotros decimos queremos datos, entonces la gente normalmente dice, ya, ok, te voy a dar algunos datos, como que nos falta a nosotros explicar mejor que queremos millones de datos, ¿ok? Para poder hacerlo en forma controlada. María Luisa, una cosa que no entendí muy bien es esa cosa del tren y que las puertas son en distintas posiciones, pero eso depende del tipo de tren. Sí, ¿Qué está llamando? depende del ¿Sí? tipo de tren. Porque me imagino que, no sé si allá le llaman ustedes chofer del tren o conductor del tren, o No, el que maneja el tren. se llama No, espérate, el maquinista. que maneja el tren tiene, maquinista, ok. Si tiene instrucciones de llegar con la punta del tren a un cierto lugar determinado, siempre, ¿no? Sí, siempre. No Pero puede llegar y como parar en son, cualquier parte. claro, pero hay dos Ok, tipos de trenes sí, y pero ustedes tienen no tienen, las puertas muy diferentes. ok, pero ustedes saben qué tipo de tren llega a la estación, ¿no? ¿O podrían saberlo? Eh, yo creo que podríamos saberlo con la planilla, ¿sí? Sí, la planilla. Claro, porque, Claro. o sea, La planilla de operación dice tienen, qué tipo de tren llega. tienen todo bajo control, saben exactamente dónde está el tren y podrían saber qué tipo de tren es ese. Entonces, a lo mejor eso tiene una solución relativamente sencilla. ¿Ok? Eh, eh, y por ejemplo, eso se podría vincular con un despliegue electrónico que dependiendo del tipo de tren, te dice la gente dónde tienen que pararse. De hecho, eso lo he Posicionarse. visto yo en el metro, en el tren urbano de París. Tienen eso, que te dicen dónde va a parar, cada carro dónde va a parar la puerta. De ¿Ok? marcaciones de distinto color puede ser, pues, por ejemplo, para los modulares amarillo, para los XT, no sé, verde, y se avisa bien en modular, entonces la gente se posiciona en los de ese color. Una cosa así. Claro, claro, claro. Claro. Pero lo que yo pienso es que probablemente ustedes como operador del tren tienen información sobre cuál es el próximo tren que viene, qué tipo es. Me imagino. ¿No? Eh, Eso. Y la otra cosa, a lo mejor dejar ahí como un marcador para la discusión final es, bueno, estamos explorando todas estas cositas, pero al final yo creo que hay que elegir alguna de ellas o cuáles de ellas pasan a un próximo paso de piloto real, y cómo se va a hacer ese desarrollo. Yo trabajo eso, trabajo en una empresa y yo le comentaba a Sebastián un poco antes de la reunión de que el proceso normalmente, y no estoy seguro que ustedes saben de esto, el proceso de desarrollo o de investigación, un proceso que puede tener un cierto tiempo X, pero el proceso de implementación puede tomar 3X. ¿Ok? Entonces, no hay que subestimar las dificultades de pasarlo desde un prototipo de laboratorio a un prototipo real. ¿Ok? Así que bueno, eso es lo que quería decir. Parece que César también quería hablar algo más. Sí, súper interesante, Sergio. Muchas gracias por los comentarios. Lo anoté aquí para que también generemos esa discusión y registro también. Lo vamos procesando también internamente. Buen punto también. Me gustó eso también de la priorización. Tal vez definitivamente elegir uno o dos elementos más importantes para después pasarlo al siguiente nivel. Muy buen punto también. Dale, César, nomás. Adelante. Te escuchamos. Me parece que no te escuchamos, César. A ver.
Yo por lo menos no te escucho, César. Sí, no, parece que No se escucha. no. Aló, ahora, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya, ahora sí, ya. Buenas tardes. Bueno, para poder ahondar un poco en el tema de la detención y las puertas, es bastante más complejo porque nuestro sistema es manual. Entonces, el punto de detención del tren no es un punto, es una zona. Y va a depender de la mano del maquinista donde para. Entonces, claro, aunque nosotros podamos definir, mira, esta es la puerta que va a venir un modular o va a venir un 100, si el maquinista tiene una zona de detención o un área de detención amplia, puede ser la misma altura de la puerta y el tren igual va a quedar pasado, que es la ventaja que tienen los sistemas de pilotaje automático como en el Metro de Santiago o como en París, donde, como decía Sergio, donde el tren para siempre en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia técnica importante que se debe salvar. Ya, lo otro es que respecto a lo que nos convoca, lo habíamos conversado internamente, pero una propuesta nuestra, nosotros estamos trabajando en un plan de extensión de nuestro servicio respecto a hacer combinaciones con buses, por ejemplo, y estamos en el desafío de poder decidir dónde es un buen lugar para combinar servicios. Entonces, por ejemplo, si nosotros en la mañana mandamos los buses de combinación a Quilpué, por ejemplo, es muy probable que tengamos una saturación. Y entonces lo que habíamos hablado con el equipo era que esta tecnología nos podría ayudar mucho para definir o hacer un piloto de medición de densidad de andenes en las estaciones interiores o dónde estamos pensando hacer estas combinaciones, para poder tomar una decisión sobre la capacidad cierta que tenemos de poder generar o de meter más gente a los andenes. Así que eso, un poco en línea con lo que también decía María Luisa. Eso quería decir. Súper, muchas gracias, César. Lo recogemos de todas maneras. Muy, muy buen punto. Súper. Bueno, eso yo creo que podríamos ir como condensando estos puntos. ¿Se fijan? Yo creo que es súper valioso todo lo que nos comentan acá. Lo que les propongo es que yo pueda ir canalizando estos comentarios y estos avances con cada equipo de trabajo, buscando con una, por ejemplo, esa idea me gustó mucho eso de la priorización, o sea, qué vamos a elegir tal vez para un piloto y cuánto potencialmente podría demorar no solo la implementación, sino que su desarrollo posterior. Y me gustaría ir trabajando después, por último, me acerco ahí a María Alicia, ¿cierto? Miguel, bueno, César, algunas personas, ¿cierto? De F que más que nada hemos ido conversando más cercanamente, ir planteándole ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo creo que podría ser muy bienvenida, María Alicia, tu idea de compartir más videos, eso sería súper bueno, pero también ahí pensar en lo que dijo Sergio, o sea, se necesita una gran cantidad de videos para poder generar algo ya más robusto. Entonces también ahí ver bien, claro, qué cosas nos pueden ayudar, qué cosas ustedes pueden compartir que no sea también tan sensible de información, ¿cierto? Pero me parece ideal seguir tal vez con Francia y con Hospital como dos estaciones interesantes para el estudio de las personas con movilidad reducida también. Y feliz también de ir partiendo por esos pilotos y de ahí tal vez expandirlo a algo más de monitoreo permanente. Por ejemplo, instalarnos en algún tren adentro, por ejemplo, y monitorear durante, no sé, un recorrido completo la cantidad de pasajeros que hay dentro del tren, por ejemplo. Y eso se puede hacer con esto que decía Gonzalo, con este instrumento que queremos desarrollar, que tenga una batería, que tenga un procesador, que tenga una camarita, e incluso que procese ahí mismo, incluso. Entonces también podríamos procesar ahí mismo, incluso después analizar posteriormente, incluso también. Entonces ahí podemos ver cómo poder ir generando eso, pero me parece súper relevante todo lo que hemos dicho acá y yo de verdad le agradezco mucho por el espacio y por el tiempo que han dedicado. Y bueno, como les digo, ir trabajando esto por cada grupo sería un buen siguiente paso, si les parece. Ahí, Sergio, adelante nomás. Ya, ok, perdona que hable tanto, pero cuando me entusiasmo, pues, sí. Eh, una cosa, una cosa que es más o menos interesante de hacer es que hay formas de analizar datos en donde uno es posible que detecte que hay una anomalía. ¿Qué significa eso? Que yo puedo haber estado toda mi vida mirando cosas y aprendo qué es la normalidad. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría aprender que normalmente
la gente no salta por los torniquetes. ¿Ok? Y de repente hay un salto de torniquete y eso es una especie de situación distinta a la que yo normalmente estaba viendo. Y yo simplemente puedo decidir que es distinta, ¿no? Y no necesariamente puedo saber qué es. No tengo por qué decir es un salto sobre el torniquete, sino que es algo normal y a lo mejor necesito avisarle a alguien de que pasó algo normal. ¿Ok? O que, por ejemplo, que haya mucha gente en el andén y que no se muevan mucho, o que llegue una persona con una silla de ruedas y a lo mejor se ve un poquito distinto, pero yo no sé qué es silla de ruedas. ¿Qué cosa interesante tiene eso? Y yo en ese caso no necesito tener esas grandes cantidades de datos mostrándole exactamente qué es lo que yo quiero detectar, sino que tengo que tener grandes cantidades de datos que simplemente le digo al sistema, esto es lo que normalmente pasa, ¿no? Y trata de ver si hay algo que se difiere un poquito de eso. A lo mejor hay algunas aplicaciones que me interesan a este donde ese tipo de enfoque podría servir. ¿Ok? En esa misma línea, Sergio, capaz que un primer paso es como el conteo, me imagino. O sea, por ejemplo, por último, ver cómo categorizar información, si estoy interpretando bien lo que tú dices, como por ejemplo, no sé, decir desde cosas como qué torniquete se ocupa más, por ejemplo, y ahí solamente contar por cada torniquete, o ver si es que hay, como tú dices, claro, alguien que de repente, no sé, me imagino ahí como que se puede ver la posición de la persona, este cuadradito, y de repente la altura de esa persona, me imagino que se dispara como a 4 metros, así, o no sé, como que dice, "Chuta, algo Sí, sí, pasó sí, sí, sí. con esa altura, no puede ser una persona a 4 metros, entonces probablemente saltó y se escapó del cuadrado por inventar algo rápido, así como, entonces probablemente ese tipo de Claro. cosas las podemos interpretar, claro, como que es alguien que evadió o hizo un comportamiento no común, claro, claro. Sí, Eso está, o sea, eso está imagínate que interesante. para aclararte un poco una cosa, suponte tú que tú tienes una procesadora de manzanas, por lo tanto, pasan manzanas, manzanas, y de repente pasa una sandía. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿qué es eso? O sea, la imagen me cambió, pero yo no tengo idea, nunca, no tengo concepto de qué es una sandía. Simplemente sé que es diferente de lo que yo vi antes. ¿Ya? Por eso es que es un poquito más sutil que eso de decir que saltó 4 metros, que saltó, simplemente distinto. Por ejemplo, hay otro ejemplo que tiene que ver con estaciones, que el flujo de personas en ciertas estaciones tienen que ir en un sentido. ¿Ya? Por ejemplo, si la escalera mecánica está para abajo, normalmente la gente va bajando, bajando, bajando. Y si de repente tú ves que el flujo cambia, que vienen hacia ti en vez de para ese lado, es porque pasó algo raro, ¿sí? Eso no lo había visto antes. Pero yo no tengo por qué verbalizar qué exactamente fue lo que pasó. ¿Ok? Y con las caídas, por ejemplo, también pasa algo similar. Lo otro que quería mencionar es que yo tengo un conjunto de datos de caídas de personas en centros comerciales, ¿sí? Y donde se caen cuando hay mucha gente, ¿sí? Entonces, si es que podemos tener un recurso ahí de persona, de algún investigador o algo así, algún ingeniero que puede echarle mano a ese problema, a lo mejor podríamos entrenar un sistema con esos datos. ¿Ok? Y lo último como decía, yo trabajo en una empresa en que tengo bastante experiencia en cuanto a la parte de gestión de proyectos, desarrollo, etcétera, etcétera, y estoy sin problemas para dar consejos de mi experiencia, digamos, en cuanto a cómo se podrían hacer las cosas. ¿Ok? Eso es todo. Súper, muchas gracias, Sergio. De hecho, una de las cosas simples que yo creo que, entre comillas, simples, pero como en esa lógica de buscar lo que es común y lo que sale fuera de lo común, me acordaba, por ejemplo, de esto que hablábamos de gente caminando en las líneas del tren, porque se esperaría que ahí no hubiera gente caminando. Si ya hay alguien, da lo mismo que es alguien, ya el tiro lo detecta como algo extraño. Claro, desde esas cosas ¿Ok? más, entre comillas, Sí, simples, podemos partir efectivamente, claro. sí, o que sea un perro, o una vaca, un elefante, no importa. Exacto. Hay algo nunca vi ahí. Claro, claro. Al menos aparece la alerta de cuidado, claro, algo pasó. Ok. Sí, buen punto también, lo recojo y lo noto acá y creo que podría ser un buen insumo para hacer esa priorización de los puntos que podemos avanzar en el siguiente nivel.
Así que, bueno, eso yo creo que sería, no sé si les parece bien, lo podemos dejar hasta acá. Y como les digo, después podemos ir trabajando cada cosa por cada punto en específico, ir conversando estos temas de puesta en piloto, ver el tema del desarrollo de estos elementos de detección, ¿cierto? De cosas que se salen de lo común, ver el tema de los datos, ver qué cosas les puede interesar de los datos también, tal vez tener estos perfiles de demanda y ver el tipo de usuario, cuál es la velocidad promedio de un pasajero en Valpo, por ejemplo, en el metro. Esas cosas de perfiles no los conocemos mucho y más bien tomamos para las modelaciones incluso el perfil común de una persona que incluso viene por defecto en el modelo de simulación nomás. Ni siquiera le ponemos los datos reales de una persona común que transita en el caso local. Entonces yo creo que también por ahí podemos sacar datos que son más bien relevantes de los usuarios del metro también. Así que ya, pues, me quedo con esa tarea de ir canalizando esto y le agradezco mucho por el espacio y por este encuentro y que incluso digo que nos sirvió a nosotros como equipo, para los diferentes equipos, mirar qué está haciendo el otro equipo también, porque muchas veces nos concentramos demasiado en algo muy específico y desconocemos muchas veces lo que está haciendo el otro grupo, así que también eso nos ayudó a mirar esto de forma más íntegra. Así que súper, bueno, esta igual reunión quedó grabada, así que después igual les voy a compartir el enlace por si alguien quiere también profundizar o revisar algo más. ¿Ya? Así Ya, que bueno, eso, súper. Muchas muchas gracias gracias a por su todos. tiempo. Chao, hasta luego, que estén Que muy estén bien. muy Chao, bien. chao. Gracias. Chao, Gracias, gracias. felicitaciones. Chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Chao, gracias.